Cordial saludo. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro tema higiene y salubridad. En esta oportunidad vamos a hablar del agua y el saneamiento básico. Para iniciar a hablar de la temática de agua y saneamiento básico, primero tenemos que tener en cuenta conceptos como la relación que existe entre el agua y la salud, donde decimos que el agua y salud son dos conceptos que están directamente relacionados entre sí y que generan un bienestar y calidad de vida a una comunidad. La disponibilidad de agua es vital para el desarrollo de cualquier territorio, de cualquier comunidad, por lo cual es de vital importancia encaminar acciones para realizar trabajos de promoción, prevención e higiene en la salud con el fin de disminuir los riesgos que se puedan presentar y las enfermedades de origen hídrico por el consumo de aguas contaminadas. Con este concepto de agua y salud, si no se tiene en cuenta los procesos y procedimientos encaminados a la conservación y preservación de riesgos que se presenten de origen hídrico y la falta de higiene en estos procedimientos, pues se pueden presentar diversas enfermedades en las poblaciones, en las comunidades, que van a afectar directamente la salud pública, enfermedades diarreicas, gastrointestinales, para lo cual, como dato curioso, se dice que este tipo de enfermedades se agudizan o perjudican principalmente a los menores de 5 años. Y se estima que más de 34.000 niños menores de 5 años mueren anualmente por enfermedades diarreicas debidas al agua y el saneamiento básico deficiente. Esta problemática se presenta o se agudiza un poco más en los sectores de áreas rurales, ya que no se cuenta con sistemas adecuados de captación de agua, con sistemas de acueducto, con sistemas de alcantarillado que permitan apuntar a una higiene básica, autosostenible y amigable con el medio ambiente y que no perjudique la salud del ser humano. Los principales casos o problemáticas de salud causados por la falta de higiene se deben al consumo o ingesta de aguas contaminadas, ¿cierto? Y de la mala deficiencia o higiene de nuestro entorno donde nos desenvolvemos diariamente. En la relación de agua y salud también se deben tener en cuenta que cuando no se cuenta en una comunidad, en una población, con agua potable o con sistemas de captación, con sistemas de acueducto para captar esta agua y tomarla de una manera eficiente y de una manera limpia, digámoslo así, pues las comunidades tienen que por supervivencia buscar la forma de adquirir ese recurso hídrico. Como lo vemos aquí en las imágenes, pues realizamos nuestras actividades diarias o las personas realizan sus actividades diarias directamente sobre las fuentes hídricas. Como lo podemos ver aquí, se realiza las actividades domésticas directamente sobre la fuente hídrica, generando pues obviamente contaminación a la misma, ¿cierto? Aquí la persona está lavando sus ropas, sus prendas de vestir directamente sobre la fuente, hay animales también ahí directamente
consumiendo el agua, lo cual genera contaminación al recurso hídrico y que pueda causar posibles afectaciones y enfermedades a las personas que toman ese recurso aguas abajo. Igual el transporte de agua cuando no hay sistemas de acueducto, pues directamente en baldes, en bateas, directo de las fuentes hídricas a los lugares de habitación. Pero esto también puede causar un riesgo de contaminación, porque recoger el agua en baldes directamente ahí puede llevar a que se alteren las propiedades físicas y microbiológicas del recurso hídrico. Como vemos aquí, también a lomo de mula se transporta el recurso hídrico sin condiciones de asepsia ni salubridad para el proceso de esta captación de agua. Nos dice aquí como dato curioso que no siempre el agua que vemos clara es limpia, o sea, por el simple hecho de ver allá directamente en la fuente el agua clara, cristalina, como se dice por ahí, quiere decir que sea apta para el consumo o que esté libre de cualquier sustancia contaminante. Entonces, beber aguas contaminadas nos conlleva a una serie de afectaciones e incluso a la muerte. Como vemos aquí, una gota de agua contaminada contiene miles de microorganismos patógenos que puede afectar nuestra salud humana, tanto de menores como de personas adultas, y que finalmente nos puede conllevar al deceso por las enfermedades por el consumo de agua no tratada o no potable. Y pues como sabemos, el agua es el disolvente universal, el agua es el alimento fundamental para la vida en todos sus aspectos. Pero para este proceso de higiene y salubridad, teniendo como fuente principal o como eje central el recurso hídrico, los mayores contaminantes de este recurso somos nosotros, las personas, aunque también se presenta contaminación del agua por los procesos dinámicos y naturales de nuestro entorno, ¿cierto? La misma naturaleza a través de sus procesos pues también genera contaminación del recurso, pero en mayor medida lo genera el ser humano. Como vemos acá en la imagen, por la falta de condiciones de saneamiento básico en las comunidades, donde no hay acueducto, donde no hay alcantarillado, donde no hay sistemas sanitarios, pues se acude a realizar las necesidades fisiológicas directamente en las fuentes de agua, como lo podemos ver aquí en las imágenes 1 y 2. Igualmente, como en muchos de los sectores, sobre todo de las áreas rurales, las condiciones de saneamiento básico son precarias si no hay acueducto, mucho menos alcantarillado y mucho menos sistema de recolección de basuras, por lo cual las personas optan por vertir sus desechos sólidos o líquidos directamente sobre las fuentes de agua, sin ser conscientes del perjuicio que se causa tanto a ellos como a las comunidades que se abastecen aguas abajo. También aquí igualmente realizando las actividades domésticas directamente sobre las fuentes hídricas, y obviamente la industria también tiene un papel fundamental con los vertimientos que generan a este tipo de fuentes que se utilizan para el agua de consumo humano. Pero para este proceso de higiene y salubridad, teniendo como fuente principal o como eje central el recurso hídrico, los mayores contaminantes de este recurso somos nosotros, las personas, aunque también se presenta contaminación del agua por los procesos dinámicos y naturales de nuestro entorno, ¿cierto? La misma naturaleza a través de sus procesos pues también genera contaminación del recurso, pero en mayor medida lo genera el ser humano. Como vemos acá en la imagen, por la falta de condiciones de saneamiento básico en las comunidades, donde no hay acueducto, donde no hay alcantarillado, donde no hay sistemas sanitarios, pues se acude a realizar
las necesidades fisiológicas directamente en las fuentes de agua, como lo podemos ver aquí en las imágenes 1 y 2. Igualmente, como en muchos de los sectores, sobre todo de las áreas rurales, las condiciones de saneamiento básico son precarias si no hay acueducto, mucho menos alcantarillado y mucho menos sistema de recolección de basuras, por lo cual las personas optan por vertir sus desechos sólidos o líquidos directamente sobre las fuentes de agua, sin ser conscientes del perjuicio que se causa tanto a ellos como a las comunidades que se abastecen aguas abajo. También aquí igualmente realizando las actividades domésticas directamente sobre las fuentes hídricas, y obviamente la industria también tiene un papel fundamental con los vertimientos que generan a este tipo de fuentes que se utilizan para el agua de consumo humano. Con esta introducción, estos conceptos relacionados con lo que es la higiene y el cuidado del recurso hídrico, tenemos algunos conceptos asociados a lo que es agua y salud. Conceptos como el agua potable, las buenas prácticas sanitarias y la calidad del agua. Entonces, ¿qué es cuando nosotros decimos no? Es que el agua no es apta para consumo porque no es potable. Entonces, ¿qué significado tiene para nosotros esa palabra de potabilidad? Entonces, que el agua no sea potable quiere decir que es aquella que no cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas para el consumo humano. ¿Y cuáles son esas características físicas, químicas y microbiológicas? Pues estas características no las establece la normatividad legal vigente, ¿cierto? En este caso, el decreto 1575 del 2007, donde nos dice que la apariencia física del agua debe tener estos y estos parámetros para que sea apta para el consumo. ¿Qué quiere decir características físicas? Que sea inolora, incolora e insabora, ¿cierto? Dentro de las características químicas ya viene su composición como tal, donde nos hablan de la dureza, donde nos hablan de la temperatura, de su pH, de sus condiciones organolépticas, que se deben tener en cuenta de acuerdo a la normatividad para que sea apta para el consumo humano. Dentro de las condiciones microbiológicas, el decreto o la normatividad nos establece que las aguas deben venir sin microorganismos patógenos que puedan afectar la salud del ser humano. Ya que en esta parte de microbiológicas entra lo que es, si ustedes lo han escuchado hablar por ahí, la E. coli, la bacteria de la E. coli, que es generada por la contaminación de las aguas con heces fecales del ser humano. Como veíamos en la diapositiva anterior, muchas personas hacen sus necesidades fisiológicas directamente sobre las fuentes hídricas. Quiere decir que estamos directamente contaminando con este tipo de bacterias a las aguas que luego son captadas y llevadas para el consumo humano. El otro concepto que tenemos es las buenas prácticas sanitarias, pero ¿a qué se refiere las buenas prácticas sanitarias? Las buenas prácticas sanitarias están encaminadas a prácticas operativas generales de higiene para el suministro del agua para consumo humano, con el objeto de identificar los riesgos que puedan presentar la infraestructura. Entonces, acá, ¿a qué se refiere? Las buenas prácticas sanitarias están encaminadas a esos sistemas de captación que deben ser, entre comillas, pues higiénicos y sanitariamente viables para captar el agua para consumo humano, ¿cierto? Que deben cumplir con ciertas condiciones de salubridad y asepsia que permitan que el agua llegue de una forma, de alguna forma potable al abastecimiento de las comunidades. Y esos dos conceptos nos llevan a hablar de lo que es la calidad del agua.
Entonces, cuando hablamos la calidad del agua para consumo humano, es el resultado de aplicar o de identificar que el agua cumpla con sus características físicas, químicas y microbiológicas y que los sistemas de captación de agua sean sanitariamente viables, ¿sí? Entonces, la calidad del agua es el resultado de estos dos componentes donde sus características físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el agua cumplen con las normas que regulan y protegen este recurso para el consumo de las personas. Dentro de esos conceptos tenemos qué ventajas se presentan en las comunidades cuando se consume el agua potable en condiciones de higiene y salubridad, ¿cierto? Entonces, una de las ventajas es que las personas no tienen que realizar largas caminatas, como lo veíamos, pues para captar sus aguas. Las mujeres, dice, tienen más tiempo para hacer otras cosas, la familia tiene una mayor oportunidad de estar limpia en su higiene personal, en su higiene de su vivienda y con esto evitar enfermedades de origen hídrico. Y los niños tienen más tiempo para su estudio y para jugar, quiere decir, como lo vemos en la imagen, que el consumo de agua potable no solo beneficia nuestra salud física, inclusive nuestra salud mental, sino que conlleva al mejoramiento y la estabilidad de nuestro entorno como tal, de nuestra vivienda, de nuestro sitio de trabajo, de nuestro sitio de juego, de nuestra zona de consumo de alimentos. Consumir agua potable y estar en condiciones de salubridad nos ayuda y nos lleva a una vida más estable y a unas condiciones de vida saludables para la familia. El tener agua potable en las comunidades es fundamental en la prevención de enfermedades, para lo cual pues se tienen que hacer una serie de actividades o tomar en cuenta algunas recomendaciones que nos conllevan a contribuir con esa calidad de vida. Entre otras, pues debemos tomar el agua pura siempre que se vaya a preparar los alimentos o a consumir alguna fruta o verdura, se deben lavar previamente, obviamente con agua potable, el correcto lavado de manos. Eso no es solo ahorita porque estamos en pandemia, sino también que se debe aplicar siempre porque nuestras manos llevan, como manipulamos muchas cosas, pueden llevar o transportar una serie de microorganismos vivos que pueden llegar a contaminar esa muestra de agua. Puede que al grifo, aquí a la llave, el agua llegue 100% potable, pero en nuestras viviendas puede cambiar esas condiciones de potabilidad por la higiene que tengamos dentro de nuestro hogar y la forma como manipulemos nuestros alimentos, nuestro higiene personal y demás aspectos relacionados. Bueno, ya con estos conceptos pasamos a lo que es el abastecimiento higiénico del agua para consumo humano. Entonces, dentro de esta parte del abastecimiento higiénico tenemos que el sistema de abastecimiento de agua tiene como objetivo suministrar el agua a la comunidad bajo algunos criterios. Entonces, cuando el sistema de acueducto brinda ese servicio de suministro de agua a las comunidades, debe apuntar a estos 5 criterios o 5 objetivos para que esa agua no vaya a causar condiciones de salud adversas al ser humano y tampoco a la misma naturaleza. Entonces, dentro de estos objetivos tenemos que el agua que suministran los acueductos tiene que tener una buena cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Cuando hablamos de cantidad, pues dice que debe ser suficiente para las necesidades básicas y uso de la comunidad. O sea, si una comunidad de 50 personas requiere 3.000 metros cúbicos de agua a la semana,
el sistema de abastecimiento no me puede a mí suministrar menos de esa cantidad, porque menos de esa cantidad pues ya no sería suficiente para cumplir las condiciones de sanidad y salubridad natas de nuestras actividades diarias para tener una calidad de vida aceptable, y tampoco se puede cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias dentro de nuestras comunidades que no vayan a contribuir con enfermedades, nada. Si tenemos suficiente agua, podemos realizar todas nuestras actividades sin poner en riesgo nuestra salud ni la de las demás personas. Calidad. Entonces, el sistema de abastecimiento o el sistema de acueductos debe cumplir en este aspecto. La calidad es cumplir con las normativas y criterios, como lo decía anteriormente, en cuanto a las condiciones físicas, químicas y microbiológicas del agua. O sea, garantizarle a la población que el agua sea apta para consumo humano. Y la continuidad, que en lo posible el suministro del recurso hídrico no falte durante las horas del día, que es donde estamos en continua actividad dinámica en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, y que contar con el líquido o con el recurso hídrico es fundamental para el desarrollo de nuestras actividades. Si no se cuenta con el recurso hídrico, pues se van creando condiciones de higiene y salubridad no satisfactorias que pueden conllevar a otra serie de inconvenientes. La cobertura. Entonces, la cobertura está relacionada que todos los hogares de la comunidad deben tener acceso al sistema de agua potable. Entonces, cuando hay un sistema de acueducto en una vereda, en un corregimiento, se debe proyectar que esa cobertura cubra a las poblaciones que están en el momento de iniciar el sistema de acueducto, y teniendo en cuenta la proyección futura, ¿cierto? Porque pueden llegar más familias, puede incrementar el número de personas, entonces se debe tener la capacidad de que a todo mundo se le pueda brindar el servicio del agua potable. Dentro de esta parte de abastecimiento higiénico del agua, también tenemos que tener esas condiciones de higiene y salubridad, como las mencionaba al inicio, que se deben tener dentro de nuestras viviendas. También son fundamentales y muy principales tenerlas allá en los puntos donde captamos esa agua para el consumo, ¿cierto? Debemos realizar como medidas principales la protección del abastecimiento del agua superficiales y subterráneas. Aquí lo tengo como agua superficial, pero también aplica para aguas subterráneas, donde se deben realizar actividades de limpieza externa de los sistemas, ¿cierto? Como sacar las malezas, limpiar los canales de captación de agua para evitar posibles focos de contaminación, ¿cierto? Que de pronto por una fuerte lluvia o avalancha o arrastre de mucho sedimento, eso puede tapar la bocatoma, eso puede llevar a que las aguas se contaminen con todo el arrastre de material que queda después de un proceso de precipitación. Se debe también limpiar las tuberías, los desagües de los puntos de captación para tener en unas condiciones higiénicas y salubres para ese proceso de captación de las aguas para el consumo. Igualmente, después de realizar en los puntos de captación la limpieza de lo que es las malezas, la limpieza de los estructuras, de los que haya por ahí hojas secas o cualquier otro residuo que pueda afectar las condiciones de la calidad del agua, también se debe realizar un proceso de desinfección en esos puntos de captación, ¿cierto? Porque en esos puntos de captación hay arrastre de sedimento de los mismos árboles, de la misma naturaleza, pueden caer hojas secas, de pronto pueden pasar por ahí un animal, caer ahí, morir,
diversas cosas que pueden suceder. Entonces se debe realizar un proceso de desinfección de esas áreas o de esas estructuras para garantizar que de eliminar microorganismos patógenos, ¿cierto? Que pudieron proliferar dentro de la estructura y así garantizar la calidad del agua para consumo. Ese proceso de desinfección se hace con hipoclorito de calcio, como es con aguas para consumo, en una concentración del 30%. Acá se dice que se adiciona en un recipiente plástico en más o menos 10 litros de agua, ¿cierto? Donde la cantidad también va a depender de las dimensiones de la estructura, ¿no? Porque no es lo mismo desinfectar una captación de un acueducto rural, de un acueducto pequeño, que ir a hacer el proceso de limpieza, lavado y desinfección de estructuras de acueductos de grandes envergaduras, para acueductos urbanos de ciudades que manejan 10.000, 15.000 usuarios, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de estructura o de las dimensiones de la estructura, se hace el proceso de disolución del hipoclorito para desinfectar esta parte de la captación. Dentro de otros cuidados que se deben tener en cuenta ya en los puntos de captación es también desinfectar el canal de tuberías de desagüe, que debe estar libre de toda suciedad, colocar el tapón, hacer el retrolavado de la estructura, ¿cierto? Que después del proceso de desinfección también debemos realizar ese proceso de retrolavado para eliminar cualquier traza de, digamos, del hipoclorito o de alguna suciedad que haya quedado presente dentro de la estructura. Si las estructuras en su parte exterior, por las condiciones climáticas o por los pasos del tiempo, presentan agrietamiento, o también algunas estructuras forman una capa de lama verde en su parte externa, se debe realizar limpieza de eso y se debe colocar un revestimiento para impedir el posible paso o proliferación de vectores o que se generen contaminación al recurso hídrico por esas fisuras que se presentan en las estructuras, pueden conllevar a la contaminación del recurso hídrico. Bueno, dentro de este abastecimiento higiénico del agua también tenemos un paso fundamental, y yo diría que el más principal, que es el tratamiento del agua para consumo humano. Entonces, el tratamiento del agua para consumo humano se realiza en las PETAP, o sea, en las plantas de tratamiento, ya sea a nivel rural o a nivel urbano, donde esas plantas de tratamiento deben tener como mínimo una serie de procesos que garanticen la potabilización del recurso hídrico, teniendo en cuenta las características iniciales del agua, ¿cierto? Teniendo en cuenta sus condiciones físicas, químicas y microbiológicas. De eso depende el proceso de tratamiento que se debe implementar. Como proceso principal, pues como lo veíamos anteriormente, tenemos el proceso de captación, la línea de conducción, ¿sí?, del agua. Acá tenemos un proceso donde llega las aguas a un reservorio y el sistema de tratamiento como tal, para luego ser distribuida dentro para cada uno de los usuarios a través de las conexiones domiciliarias. Pero dentro de este proceso que estamos hablando higiénico del agua, también juega parte fundamental, no solo el proceso de tratamiento como tal en la planta de tratamiento, sino también la limpieza y desinfección
de las tuberías, ¿cierto? Porque el agua después de la planta, después de que sale del proceso de tratamiento, puede salir, yo diría que con una eficiencia del 98%, digámoslo así, de apta para el consumo humano, pero se puede llegar a contaminar a través de las tuberías. Entonces, por eso es que se realiza mantenimiento continuo, se debe realizar a las tuberías para evitar posibles riesgos de contaminación. Igualmente, en las tuberías el agua puede ir 100% potable, pero como mencionaba anteriormente, se puede contaminar directamente en nuestros hogares, por lo cual también se debe hacer mantenimiento a las instalaciones hidráulicas y sanitarias de nuestras viviendas y a los tanques de almacenamiento. Dentro de los procesos de mantenimiento, para garantizar la higiene del proceso de captación y de tratamiento del recurso hídrico, se deben realizar acciones que permitan la limpieza de estructuras y de equipos para prevenir daños y para prevenir posibles focos de contaminación. Entonces, dentro de ese proceso de mantenimiento que se debe realizar, se le debe realizar no solo a la captación, sino a todo el sistema de tratamiento que contempla pues la captación, los desarenadores, la planta de tratamiento como tal e inclusive las redes de distribución. Entonces, donde nos recomiendan que cada mes se debe limpiar las cunetas de protección de las áreas, quitando plantas, piedras, tierra o cualquier otro material externo. Y también muy importante, tener aisladas las áreas de captación, aisladas del ingreso de personas ajenas al acueducto, el ingreso de animales, porque muchas veces las personas toman estos puntos de captación de agua de los acueductos como abrevadero de los animales, y eso ya está generando un foco de contaminación para el proceso de captación del recurso hídrico. Dentro de este proceso de abastecimiento higiénico se debe tener fundamental cuidado también y limpieza de todas las estructuras del sistema, ¿cierto? Limpiar paredes, pisos con escobilla, dejando que el agua corra hacia el desagüe para eliminar cualquier desecho que se haya acumulado en el fondo. Luego cerrar válvulas de desagüe y realizar ese proceso de retrolavado. Ahora en la actualidad, para prevenir que se proliferen esas lamas dentro de las estructuras, esas capas verdes que generan microorganismos dentro, creo cada 6 meses o dependiendo la vida útil de la estructura, se debe realizar un revestimiento de las estructuras para prevenir lo que les digo, generación de microorganismos, para prevenir fisuras y escapes de agua. Dentro de la limpieza de las estructuras también tenemos que, como les mencionaba anteriormente, realizar la disolución de hipoclorito de calcio dependiendo de la dimensión de la estructura, ¿no? Recomiendan acá que se obtenga una solución de 100 partes por millón. Como les comentaba, esta disolución o este preparado de ese desinfectante, digámoslo así, para limpiar la estructura, depende de la capacidad y el tipo de estructura a la cual se le vaya a realizar la limpieza. Pero siempre es importante realizar esta limpieza y desinfección para matar los microorganismos patógenos presentes dentro de las estructuras y así garantizar que el agua que llega a esas estructuras no se vaya a contaminar directamente ahí en la estructura y se vayan a perder todos los procesos previos que se realizaron a la misma. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado este tema. En una próxima oportunidad seguiremos hablando de esta parte tan importante que es la higiene y la limpieza de nuestras estructuras y nuestros sistemas de acueducto para el agua de consumo humano. Adiós.